Ok, continuamos ahora con la exposición que corresponde a el segundo pilar que hemos definido como sustento básico de la teoría de relatividad especial a nivel cuantitativo, ¿no? El segundo pilar era el transcurrir de los relojes, según un sistema estático veía en un sistema móvil, es decir, relojes móviles. ¿Cómo transcurren los tiempos, los relojes, en un sistema móvil en comparación con los relojes que están fijos según el otro sistema de referencia? Habíamos denominado por S' o O' al sistema de referencia que se mueve hacia el X positivo según el otro sistema S, que es el que está estático, según obviamente el mismo, ¿no? Le habíamos denominado a Juan, para hacerlo más fácil. Juan es el que se mueve según Pedro, y obviamente según Juan, Pedro se mueve hacia la izquierda. Con velocidad v es que se mueve Juan respecto a Pedro. Y vamos a analizar ahora qué pasa con los relojes. Para eso se analiza básicamente el mecanismo reloj, un mecanismo simulado, ideal, que funciona con un rayo de luz. ¿Y eso por qué? Porque es importantísimo entender que todo esto se basa en el hecho experimental, en el hecho real, comprobado de que la velocidad de la luz es la misma, independientemente de quién sea el que la observa. Si yo observo a una linterna en una nave espacial y sale un rayo de luz, ese rayo de luz tendrá la misma velocidad para mí, que estoy quieto, que para el piloto de la nave que está avanzando junto con el rayo de luz. No se suma la velocidad de su nave a la del rayo de luz que tiene una velocidad que la imprime la linterna, digámoslo así. No se suma. Es la misma. Lo veo yo, lo vea él o lo vea quien lo vea, independientemente del movimiento relativo entre los dos observadores. Entonces, ese principio de la constancia de la velocidad de la luz es importantísimo, es la base de esta teoría, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a analizar lo siguiente. Tenemos a Juan y a Pedro. Juan se mueve con velocidad v, ya hemos dicho, y en la posición central, donde está él, donde está Juan, que es el momento en que se cruza con la otra posición central de Pedro, en su sistema de referencia, se cruzan y hemos dicho que ahí los dos observadores han de correr sus cronómetros. Entonces, este es el cronómetro de Juan. Consiste en dos espejos y un rayo de luz que sale disparado hacia el espejo superior, rebota y cae nuevamente en el espejo inferior. Ese viene a ser un tic-tac del reloj. Lo mismo, Pedro tiene su propio reloj similar, donde un rayo de luz sale hacia el espejo superior, rebota y cae en el espejo inferior nuevamente. Hay un tic-tac, ¿no? Ese es el patrón de medición de tiempo que tienen tanto Juan como Pedro. El mismo sistema, el mismo mecanismo. Entonces veamos aquí cuánto demora el tic-tac de Juan. Es muy sencillo. El delta del tiempo, que le vamos a llamar al tic-tac, el delta del tiempo del reloj de S', por eso hemos puesto aquí delta de t según el reloj de S', es igual a ¿qué? Tiempo es igual a espacio sobre velocidad. El espacio que separa esos espejos es L, aquí está marcado L, vendría a ser L dividido la velocidad del rayo de luz C. ¿Y este observador qué dice respecto a su propio tiempo? Él también dirá espacio que separa mis espejos, L, entre la velocidad de la luz C. En realidad ese sería el espacio, el tic, ¿no? Y el tac va hacia abajo, porque es un doble rebote. Entonces aquí es, en realidad, para hacerlo correctamente, es 2L sobre C. Es 2L sobre C. Igual aquí, es 2L sobre C. ¿Correcto? 2L sobre C. El intervalo de tiempo del reloj según S, de su propio reloj, ¿eh? De su propio reloj. Pedro habla de su reloj, Juan habla de su reloj. Lo que nos muestran estas relaciones es lo siguiente. Es básicamente que ambos tienen una percepción respecto a sus propios relojes similar. Es decir, para Juan, sus tic-tacs son normales, digamos, tienen este lapso, y para Pedro, sus tic-tacs también son lo mismo, tienen el mismo lapso. Es decir, ellos no ven, en ningún caso ni Juan ni Pedro ven que sus relojes transcurren lentamente o transcurren distinto. Ellos ven el transcurrir de sus relojes normal, igual a Pedro, igual a Pedro y Pedro igual a Juan. De sus propios relojes que según Pedro y según Juan, según cada uno de ellos, están estáticos. Porque Pedro no se mueve, según él, y Juan tampoco. Entonces es muy sencilla esta relación, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasa cuando Pedro hace una lectura del reloj de Juan?
Pedro dice, no, un momentito, Juan se está moviendo con velocidad v. Su reloj no está estático, su reloj se mueve. Cuando el rayo de luz sale hacia el espejo superior, no sale, como cree Juan, en dirección vertical. No, sale en dirección diagonal. Sale en dirección diagonal. Es decir, la lectura que dará Pedro es la siguiente. Este rayo de luz ya no viaja de esta manera, como hemos dibujado inicialmente, el pulso de luz, sino viaja de esta otra manera. La nave se desplaza, sale el rayo de luz y llega al espejo que se ha corrido ya en el espacio, ha viajado una determinada distancia. Luego, la nave continúa viajando, la nave S', y el rayo rebota y caerá en el espejo inferior que ha avanzado también con el transcurrir del tiempo según Pedro, del tiempo de Pedro. Entonces aquí lo que se observa claramente es una diferencia fundamental. Pedro va a decir, no, un ratito, el espacio que recorre tu reloj, tu rayo de luz, tu pulso, no es 2L sobre C como tú crees, Juan. Tú crees eso porque tú no sabes que te mueves. Pero en realidad el espacio que ha recorrido tu pulso es mucho mayor. Ha recorrido este espacio y luego ha recorrido este espacio. Es evidente que tiene que ir pues diagonal, porque se mueve pues para que alcance el espejo superior, tiene que ir de manera diagonal, a velocidad C, ¿no? C y C acá también. Esta interpretación es completamente distinta. Ahora, ¿cuáles son los espacios que han recorrido los rayos? Este espacio de aquí tendrá una dimensión que es velocidad por tiempo. Este será C por el tiempo, que es justamente lo que queremos deducir. Lo que queremos deducir es qué tiempo, según Pedro, se demora este rayo en regresar al espejo inferior. ¿Cuál es el tiempo que se demora? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Este sería un delta de t'. Entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque hemos dicho que el delta de t va a ser tic-toc. Entonces, el delta de t es todo esto. Entre 2 porque es la mitad. Igual, este espacio de aquí será igual a C por delta de t entre 2. Delta de t'. Porque estamos hablando del reloj primado. Ojo, la situación es la siguiente. Pedro sigue su sistema de referencia fijo. Él ve que Juan se desplaza. Acá está Juan. Aquí está Juan nuevamente. Aquí está Juan. Y después, cuando el rayo de luz choca en el espejo inferior, ya Juan está aquí. Por eso hemos puesto claramente aquí que el eje vertical S' se corre en el tiempo, avanza a velocidad v. Y esta es la distancia C que recorre este rayo, velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, velocidad por tiempo. Donde este tiempo es todo el tiempo en que demora el rayo en subir y bajar. Ahora, esta distancia vertical, ¿cuánto será esta distancia vertical? Esta será la velocidad de la nave, v, por el tiempo, que sería delta de t entre 2. Y lo mismo esta, otra distancia de aquí. Ahora aquí, esta distancia de aquí es v por delta de t entre 2. Rápidamente vamos a hacer un triángulo rectángulo aquí. Este triángulo rectángulo de aquí lo pasamos a este lado de aquí. Tenemos el rayo de luz, la vertical que es la distancia entre los dos espejos, y la horizontal que es el desplazamiento horizontal de la nave. Hemos dicho que esto es C por, vamos a ponerlo de manera horizontal, esta hipotenusa es C por delta de t entre 2. Esta altura es L y este otro cateto es velocidad v de la nave de Juan por el delta del tiempo entre 2. Ese vendría a ser el triángulo rectángulo que observa Pedro que sucede en la nave de Juan.
Entonces vamos a hacer aquí simplemente el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras que nos dice hipotenusa al cuadrado c por delta de t entre 2 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. L cuadrado más v delta de t entre 2 al cuadrado. ¿Listo? Ahora simplemente operamos. Tenemos acá c cuadrado delta de t cuadrado entre 4 L cuadrado más v cuadrado delta de t cuadrado entre 4. Operamos algebraicamente y nos queda, hacemos la resta aquí, el 4 se va a ir, c cuadrado menos b cuadrado igual a 4L cuadrado. ¿Sí? Esto pasa a restar acá, ¿no? Pasa a restar aquí. Acá falta c cuadrado menos b cuadrado. Hay que agrupar acá el término delta de t cuadrado entre 4, pero el 4 lo vamos a pasar a este lado de la ecuación, 4L cuadrado. Ahora, esto pasa a dividir, sacamos raíz cuadrada y queda delta de t igual a 2L entre la raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado. Vamos a factorizar el c y lo vamos a sacar de la raíz. Entonces va a quedar así: c entre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí? Delta de t implica el tiempo que ha pasado según Pedro. Pedro mide este tiempo que ha transcurrido, según Pedro, este es el verdadero tiempo que ha transcurrido entre la salida del rayo inicial del pulso hasta su llegada al espejo inferior. Delta de t, acá había un error, no es t', es t, porque estamos hablando de lo que mide Pedro, de lo que Pedro está asumiendo que es cierto. No lo que dice Juan, sino lo que dice Pedro respecto al tiempo de los dos eventos, porque acá hay dos eventos. ¿Cuáles son los dos eventos? Un evento es la salida del fotón del espejo inferior en el instante inicial. Ese es el primer evento. El segundo evento es la llegada de ese mismo fotón en el espejo inferior, después de un determinado tiempo. Para Juan, ese determinado tiempo, ese tiempo que él ha medido, es este, 2L sobre C. Pero para Pedro, ese mismo tiempo en el que han sucedido, en el intervalo en el que han sucedido estos dos eventos, salida del fotón, llegada del fotón, es el que estamos calculando aquí. Y este nos da este valor. ¿Sí? Pero 2L sobre C, ¿qué es 2L sobre C? ¿Qué es esto de aquí? L sobre C es justamente el tiempo que Juan cree que es lo que ha transcurrido entre esos dos eventos mencionados. Entonces, finalmente acá tendremos la relación entre los dos, que lo vamos a poner aquí. Pequeño paréntesis y vamos a poner aquí delta de t, el intervalo entre los dos eventos es igual que mide Pedro, el intervalo de tiempo que mide Pedro es igual al intervalo de tiempo que mide Juan, este de aquí, que lo vamos a poner aquí primado, porque es el que mide Juan, por 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c al cuadrado. Sobre c al cuadrado. Eso es básicamente la deducción que hace Juan, una deducción muy sencilla. ¿Sí? Una deducción muy sencilla en base a un triángulo rectángulo. Borramos todo esto
para hacer una anotación. La anotación es la siguiente. A este factor le vamos a llamar lambda. Lambda va a ser igual, o gamma, perdón. Gamma va a ser, uno le llaman lambda. Gamma va a ser igual a raíz 1 dividido 1 menos v cuadrado sobre c al cuadrado. Que siempre es mayor que 1 o igual a 1. Y por lo tanto, el delta de t, que es el tiempo de Pedro, es igual a lo que cree haber medido Juan por gamma. Por gamma. Esta es la famosa dilatación del tiempo. ¿Por qué es mayor o igual que 1? Es clarísimo. El término que está dentro de la raíz del radicando acá siempre tiene que ser un número positivo. ¿Qué pasa si v, la velocidad de la nave, v, es mayor a c, a la velocidad de la luz? Este factor de aquí va a ser mayor que 1. Entonces 1 menos un número mayor que 1 va a dar un número negativo. Y no puede existir la raíz de un número negativo porque es un número imaginario. Entonces aquí vemos que se tiene que limitar necesariamente la velocidad de la nave a un valor siempre menor que la velocidad de la luz. Entonces, este valor, como es menor que la velocidad de la luz, este valor es menor siempre que 1. Entonces, 1 menos un valor menor que 1 da a su vez un valor menor que 1, y raíz de raíz cuadrada en el denominador de un valor menor que 1 va a dar un número mayor igual a 1 siempre, ¿no es cierto? Acá va a ser 0.9, raíz de 0.9, raíz de 0.8, y raíz de 0.8 pues es un número menor que 1. Como está en el denominador, pasa a ser el número completo un número mayor o igual que la unidad siempre. Entonces, ¿qué significa esto? Pues nuevamente, que el tiempo que Pedro mide para este evento del reloj, de salida del rayo, llegada del rayo, está relacionado con el valor que da a ese mismo lapso de tiempo el señor Juan por la constante gamma. Lo que mide Pedro, como este número es mayor que 1, es siempre un número mayor a lo que mide Juan. Estamos hablando del reloj de Juan, del reloj que está en movimiento, según Pedro. No estamos hablando del reloj de Pedro. Ya olvidemos el reloj de Pedro, estamos hablando del reloj de Juan, que es el que está en movimiento. Entonces, repito, ¿quién es el número mayor? El número mayor es el que mide Pedro. Es decir, el transcurrir del tiempo en los relojes móviles de Juan, según Pedro, es más lento, transcurre, las manecillas, digamos, de un reloj hipotético transcurren más lentamente. Por eso es menor que lo que él mide. Es decir, si este señor dice que ha transcurrido 5 segundos, este número de aquí, delta de t', es 5 segundos, lo que Pedro va a decir sobre ese transcurrir, va a decir, Juan, no, tú crees que han transcurrido 5 segundos entre dos determinados eventos, pero no han transcurrido 5 segundos, ha transcurrido más de 5 segundos. ¿Cuánto más? Gamma veces más que esos 5 segundos. El reloj de Juan, para Pedro, corre más lentamente. Una dilatación del tiempo. Básicamente está explicado de esta manera, y bueno, uno dirá, pues, pero bueno, eso sucede con la luz, pero con otro mecanismo no tendría por qué suceder. No, es que si sucede con la luz, la única explicación que podemos darle a la luz a esto es esta ecuación. No hay otra forma. Esto se deduce muy fácilmente. Para que se dé esto con la luz, tienen que haber este transcurrir del tiempo. Independientemente, después podemos cambiar la luz, podemos decir, no, ya que no sea luz, que sea otra cosa. Pero tiene que suceder esto, pues, porque si lo que algo explica el fenómeno de la luz, eso tiene que permanecer invariante, no puede cambiar cuando utilice otro mecanismo de medición de tiempo. Cualquiera que sea, siempre va a tener este impacto en el transcurrir de los tiempos, esta ecuación que relaciona. Ahora, acá rápidamente vamos a ver algunos valores para gamma.
para poder sentir, para que Pedro pueda darse cuenta de esa ligera, digamos, lentitud en el transcurrir de los relojes de Juan, tiene que ser una velocidad significativa para que se note el efecto de la dilatación del tiempo. La velocidad v de esta nave tiene que ser comparable a la velocidad de la luz para poder observar este efecto. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, v es la velocidad de un avión, la velocidad del avión es 0.3 kilómetros por segundo, versus 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Tenemos acá 0.3 al cuadrado, 0.09 sobre 300.000 al cuadrado, esto prácticamente 0, y gamma va a ser 1. Igual, incluso aunque fuera una velocidad de digamos, 11 kilómetros por segundo, que es una velocidad potente, que fuera del Saturno V cuando salió para la Luna, 11 al cuadrado teníamos acá, 11 kilómetros por segundo, 11 al cuadrado versus 300.000 al cuadrado. Este número es muchísimo más grande que esto se va a hacer 0 y el factor gamma va a seguir siendo prácticamente 1. Aquí hemos hecho una pequeña tabla donde ponemos ya velocidades significativas con respecto a la luz. Si vamos al 10% de la velocidad de la luz, o sea, 30.000 kilómetros por segundo, el factor gamma va a ser 1.005, o sea, un 0.5%. Apenas se va a notar el efecto de los relojes. Si estamos, en cambio, al 50% de la velocidad de la luz, ahí sí, el efecto es 1.15, o sea, un 15% se va a notar el atraso en los relojes móviles. Si estamos al 86.7% de la velocidad de la luz, el factor es 2. Un factor interesante, porque quiere decir que estos relojes van a transcurrir a la mitad de ritmo con el que transcurren estos relojes, según siempre Pedro. Si estamos al 90% es 2.29 y si estamos al 99% de la velocidad de la luz tenemos un factor de 7. O sea, para Pedro, los relojes móviles de Juan van a transcurrir 7 veces más lento que sus propios relojes estáticos. Esto según Pedro, porque según Juan sus relojes están todo normal. Más bien para Juan, los relojes de Pedro son los que transcurrirán 7 veces más lento, porque Pedro es el que se mueve hacia el eje negativo de las X' de Juan a una velocidad del 99% de la velocidad de la luz. Entonces todo este mismo análisis lo puede hacer Juan, si él se considera el estático, respecto a los relojes de Pedro, para entender y analizar los relojes de Pedro, y va a encontrar las mismas relaciones y las mismas ecuaciones. Entonces los relojes móviles son los que transcurren más lentos según el observador estático. Y eso es lo que se llama dilatación del tiempo. El factor gamma, dado por esta relación, es el que define cuál es la relación entre los tiempos, entre el transcurrir y las manecillas de los relojes móviles versus los relojes estáticos. Finalmente, Pedro, ¿cómo puede Pedro comprobar que el tiempo que él ha calculado con estas ecuaciones sencillas, matemáticamente demostrado, es efectivamente real? Pues observando su reloj. ¿Qué reloj? El reloj que él tiene, porque Pedro tiene, recordemos, relojes en todas las posiciones. Pedro tiene un reloj en la posición de llegada del fotón de Juan en el espejo inferior. Porque recordemos que Juan solo ha usado un reloj en su experimento. Para Juan todo acontece en su propio reloj, digamos su reloj de pulsera lumínico. Para él la coordenada siempre es la coordenada 0. Aquí, 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 la coordenada 0. Él no se ha movido, según él mismo. Pero para Pedro esto no sucede en la coordenada 0. Esta llegada no sucede en la coordenada 0. Sucede en una coordenada positiva. ¿Y qué coordenada es esa? Pues será la velocidad por el tiempo que ha transcurrido para la llegada del fotón, que es justamente el tiempo que él quiere ver en su reloj. Esa coordenada es v por el delta de t. Delta de t, que es el que él va a observar en su reloj. Entonces, Pedro va a observar que en esta posición v delta de t, en esta posición de llegada del fotón, va a encontrar en su reloj fijo, según él, en su reloj aquí, un tiempo que es gamma veces el tiempo que dice Juan que ha transcurrido. El tiempo que dice Juan es 2L sobre C. Entonces el reloj de Pedro marcará gamma veces 2L sobre C. Si esto es, por decir, 5 segundos entre dos eventos cualesquiera, ¿no? Porque acá estamos hablando de un tic-tac, o sea, de un segundo. Pero si pasaran 5 tic-tacs acá, ¿qué dirá Pedro? Pedro, si el factor de gamma es 2, Pedro dirá, no han transcurrido 5 segundos entre esos dos eventos. Han transcurrido 2 por 5, 10 segundos. O sea, el doble. Este va 2 veces más lento que su propio reloj, según Pedro. Pero según Juan, el efecto es inverso. Vamos a ver en el siguiente video que va a haber una pequeña contradicción cuando Juan quiere interpretar los resultados, cuando Pedro quiera interpretar los resultados de Juan. Lo vamos a ver en el próximo video y vamos a ver también el tema de la contracción de la longitud, que es un tema que se deriva de manera muy sencilla a partir de la dilatación del tiempo. Eso lo vemos en el próximo video.